chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Alan Ferrandis y soy el anfitrión de Saturdays of Data Science. Y bien, este es el tercer episodio de la segunda temporada. Y como habíamos tratado, y como habíamos dicho, este episodio va a tratar sobre los foundations de ingeniería de software. Vamos a tratar sobre ingeniería de software, principios básicos de ingeniería de software. Vamos a entender qué son bits y bytes. Vamos a ver también, por ejemplo, cómo funciona el almacenamiento y los tipos de datos en motores de base de datos relacionales. En este caso vamos a hablar sobre SQL Server, que es nuestra especialidad. ¿Por qué hacemos este episodio? ¿Cuál es la razón de hacer este episodio, tocar este tema que de repente no están relacionado a consultas o no están relacionado directamente a Data Science? Pero es la base de Data Science. Cuando nosotros tenemos, o en general, cuando nosotros manejamos cientos de miles de datos o millones de datos, el rendimiento o las malas decisiones o las malas prácticas en el rendimiento salen a relucir. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, tipos de datos que desperdician almacenamiento o que no son tan eficientes en el uso del espacio. Entonces, para evitar estos problemas, debemos entender claramente cómo funciona el almacenamiento a nivel de bits y bytes en una computadora, en el almacenamiento. Para eso son los fundamentos de ingeniería de software. Y también vamos a ver cómo funcionan los tipos de datos. A veces, cuando tú haces una pregunta a un desarrollador acerca de qué tipo de datos sería el más óptimo para cierto escenario, muchas veces la respuesta ni siquiera está cercana a lo que debería ser, a lo que podría ser lo óptimo. Entonces, eso se debe al desconocimiento de cómo funciona el almacenamiento y tipos de datos. Esto vamos a tratarlo justamente el día de hoy. Entonces, vamos a ver hoy día todo lo relacionado a principios básicos de almacenamiento, ingeniería de software y tipos de datos, para lo cual vamos a compartir nuestra pantalla para iniciar la sesión. Bien, entonces vamos a ver una parte teórica primero, no muy larga, y luego vamos a ver la parte práctica. Vamos a ver código, que espero lo podamos hacer todo en media hora, espero. Bien, entonces, sesión 2, episodio 3, principios básicos de almacenamiento, ingeniería de software y tipos de datos. Primero vamos a ver los foundations de ingeniería de software y luego vamos a ver cómo funcionan los tipos de datos y almacenamiento en SQL Server. Veamos, entonces, primero, ¿por qué utilizamos en una computadora, el sistema de cómputo, el sistema de numeración binaria y no el decimal? En el día a día nosotros usamos el sistema de numeración decimal, contamos con los dedos, ¿correcto? En cambio, cuando hablamos de sistemas de cómputo, hablamos de sistemas binarios. ¿Por qué? Porque un bit está definido por el paso o el no paso de un impulso eléctrico. Entonces, habían solamente dos estados. Y por eso se usa el sistema binario. ¿Por qué? Porque a través de los circuitos se trasladaban impulsos eléctricos, bits y bytes en forma de impulsos eléctricos. Esa es la razón por la cual se usa el sistema binario. Los ceros y unos son representaciones. En realidad lo que va a viajar son impulsos eléctricos. Es por eso que el paso o el no paso del impulso eléctrico se representa a través de dos estados. Por eso se usa el sistema de numeración binario dentro de los sistemas de cómputo. Ahora, ¿qué es un bit? Esa es una buena pregunta que me hacen mucho. Un bit es el short for, o sea, es la abreviatura de binary digit, o dígito binario. Un dígito que puede obtener o que puede tomar uno de dos valores. No dos valores, uno de dos valores, o 0 o 1. Si fuera no binario, si fuera decimal, podría tomar un valor ¿de cuántos? De 10, de 0 a 9. Pero como estamos hablando de un sistema de numeración binario, puede tomar un valor de entre dos posibles, 0 o 1. Bit es una abreviatura de binary digit, un dígito binario del sistema de numeración binario. Bien, entonces, cuando hablamos de bits, hablamos también, o vamos a llegar al punto donde hablamos de unidad de almacenamiento un poco más grande, que son los bytes. Los bytes son agrupaciones de 8 bits. ¿Por qué se usan bytes y no bits?
son intercambiables en realidad, o sea, no es que uno excluye el otro, pero debido a que generalmente se ha organizado los almacenamientos, el almacenamiento de datos, en base a estas agrupaciones de 8 bits o bytes, es por eso que se ha tomado como un estándar esta agrupación, esta medida de 8 bits, bytes, simplemente por un tema de convención, un tema de, no uso costumbre, convención, porque son estándares. ¿Listo? Entonces, 8 bits tienen el mismo tamaño o representan a un byte. Y acá solamente una pequeña curiosidad. Hay una medida que es la mitad de un byte o 4 bits, llamada un nibble. Este nibble es raramente usado, pero solamente por una trivia interesante. La mitad de un byte es un nibble. Muy bien, entonces he hecho este cuadro en un hoja de cálculo. Es muy básico, pero espero que se entienda. Un bit, por ejemplo, puede tener, es un dígito de dos posibles. Por ejemplo, si tienes un bit, 0 o un bit, por ejemplo, puede tomar 0 o 1. Entonces sería una combinación de 2 a la 1, de 2 a una posición. O sea, sería 2. Si tienes 2 bits, entonces tendrías, ¿qué? Tendrías 2 bits son 4 posibles combinaciones. Combinación de 2 elevado a la 2. O sea, mejor dicho, 4. 4 posibles. O sea, tienes dos posiciones, dos dígitos, que pueden tomar 4 distintos valores. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. ¿Correcto? Si tenemos 3 bits, ¿qué podríamos colegir de 3 bits, por ejemplo? Bueno, podría colegir que la cantidad, o sea, son 3 dígitos que pueden tomar hasta 8 valores, o sea, un valor de 8 posibles valores, ¿correcto? Sería 2 elevado a la 3, combinación de 2 en 3, sería 8 posibles valores. Por ejemplo, podríamos tener que 000, 111, 001, 001, 011, 110, 100, 101 y 010. Espero que no me haya equivocado en ninguno de ellos. Ya, imagínense una cosa. Yo voy a hacer mi propio alfabeto que tenga 3 bits, ¿correcto? Entonces yo voy a asignar una letra a cada uno de los posibles valores. Entonces tendría A, B, C, D, E, F, G, H. Y eso serían, mi alfabeto, estas serían las letras de mi alfabeto de 3 bits. Entonces yo podría decir, voy a escribir la palabra café. Entonces la C viene representada por 001, la A por 000, la F por 100 y la E por 110. Entonces yo puedo, si yo tuviera esta trama de ceros y unos escritas en mi alfabeto 3 bits, tendría que la palabra café es lo que ha sido escrito, ¿correcto? Entonces, así, de esa manera, muy simplificadamente, obviamente, es como trabajan las computadoras, los sistemas de cómputo. Cuando yo le pongo la palabra café, hay una trama, hay una secuela de impulsos eléctricos, paso de corriente y de no paso de corriente que son representados por el procesador, son interpretados por el procesador en el alfabeto que yo le diga, el alfabeto que yo, obviamente, le indique, como un conjunto de letras que forman una palabra. Eso sería, por ejemplo, bits y bytes. Ahora, por ejemplo, acá hay algo importante. Cuando, por ejemplo, yo hablo sobre arquitecturas de, no sé, pues, tienes arquitecturas 32 bits, arquitecturas de 64 bits, que son las más populares en las computadoras personales. ¿Qué quiere decir eso? Que 32 bits es la mitad de rápido que 64 bits. No es así. O sea, no es que la arquitectura de 32 bits sea el doble de no viene por rapidez. Imagínate esto, imagínate que tú tienes una avenida que tiene, no sé, pues, 4 carriles, ¿ya? Y tienes una avenida que tiene, ya no 4 carriles, 4 carriles es 2 a la 2, ¿correcto? Y tienes otra avenida que tiene 16 carriles, o sea, 2 a la 4. O sea, tienes una avenida con 4 carriles y otra avenida 2 a la 2, y una avenida con 4 carriles que es 2 a la 4. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Los autos van a pasar más rápido? No, la velocidad va a ser la misma de los autos. Lo que va a pasar es que esa carretera, esa autopista que tiene 16 carriles, va a
soportar mayor tráfico de autos, mayor cantidad de autos. Puede direccionar, la palabra es direccionar. En español existe la palabra direccionar, pero se entiende que es. La palabra direccionar es puede manejar mayor cantidad de autos a la vez. Estos autos puede que vayan a la misma velocidad, pero va a evitar cuellos de botella y va a poder manejar más autos a la vez. En el otro puede que haya cuellos de botella. ¿Por qué? Porque tienen menos carriles. No quiere decir que va más lento o más rápido, no va por el tema de velocidad, va por el tema de direccionamiento, de manejo de cantidad de autos. Lo mismo pasa con 62 bits y 34 bits y 62 bits. 64 bits y 32 bits. No es que uno sea más rápido, el doble más rápido que otro, no es así. Es que uno permite manejar 32 bits de datos, ¿ok? Y 32 bits de datos, si ustedes, 32 bits de datos, si ustedes hacen los cálculos, 2 a la 32, más o menos sale algo así como unos 4 gigas aproximadamente. Por eso es que en los sistemas de 32 bits la capacidad máxima de almacenamiento, o de direccionamiento de datos en memoria RAM, es de 4 gigas. Cuando quieres ponerle más de 4 gigas a tu computador, a tu sistema de cómputo, tienes que usar otra arquitectura, 64 bits, que tiene bastante más, no lo he calculado, bastante más de capacidad en direccionamiento de datos. Entonces, la diferencia entre 32 y 64 bits no es la velocidad, es el ancho del bus, no el bus, el ancho de la pista, el ancho de los canales, que puede manejar mayor cantidad de datos. Y no es el doble de datos, son exponencialmente varios grados de diferencia, varios grados de magnitud más de datos. O sea, no es más rápido, simplemente mayor direccionamiento. Ok, entonces vamos a ver un poco sobre los tipos de datos y almacenamiento en SQL Server. Vamos, 12 minutos, 13. Tenemos que hacerlo en 30 minutos, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Entonces, por ejemplo, vamos a ver tipos de datos en SQL Server. Para crear tablas y para manejar datos necesitas entender los tipos de datos existentes dentro de SQL Server. Yo lo sé que, bueno, yo no, sino en realidad una clasificación muy común es la siguiente. Tipo de datos numéricos, de texto y tipo de datos de fecha. Uy, se me pasó. Tipo de datos numéricos, tipos de datos de texto y tipos de datos de fecha. Entonces vamos a empezar primero con los numéricos, luego con los tipos de datos de texto y luego con los tipos de datos de fecha. ¿Correcto? Vamos a ver. En los tipos de datos de texto, de numéricos enteros, que son los primeros que estamos viendo, los tipos de datos numéricos enteros, vamos a ver los numéricos enteros y los numéricos decimales exactos. Los tipos de numéricos enteros y numéricos decimales exactos. Vamos a ver este cuadrito que está acá. Es bastante indicativo de cómo se va a gestionar el almacenamiento. Existen 4 tipos de datos numéricos enteros en SQL Server. Por ejemplo, el primero es tinyInt. tinyInt tiene 8 bits de capacidad. smallInt tiene 16 bits de capacidad, pero realmente no usa los 16 bits de capacidad para almacenar los números. Utiliza realmente 15 bits de capacidad para almacenar esos números. Y el 16º bit lo utiliza para almacenar el signo, positivo o negativo. Por eso se dice que es un entero con signo, signed integer. El int, tipo dato int, utiliza 32 bits, pero realmente no utiliza 32 bits para almacenar los números. Utiliza básicamente 31 bits para almacenar los números, o las cifras, y el 32º bit, el 32, lo utiliza ¿para qué? Para almacenar el signo. El big int, que es el tipo de dato que tiene 64 bits de capacidad, no utiliza 64 bits, utiliza 63 bits, y el 64º bit, el 64, bit 64 lo utiliza para almacenar signo. Ahora, quiere decir que small int y big int pueden soportar positivos y negativos. En cambio, tinyInt no soporta negativos, solamente soporta positivos porque no tiene manejo de signo, porque en ninguno de los bits que maneja hay un signo, hay un espacio para el signo. ¿Por qué? Así es el diseño de estos, tipos de datos. Cuando ustedes hablan en tinyInt, hablan de un tipo de dato que tiene 2 a la 8, o sea, tienen 8 bits. Y estos 8 bits
es como tener 2 a la 8, y eso es 256. Tiene una capacidad de 256 posiciones, o puedes representar hasta 256 dígitos. Ahora, ¿la diferencia cuál es? Es que es una combinación de 256, mejor dicho. Una combinación de 256 posibles. Entonces, si yo lo traduzco esto en números, empezando el 0 sería del 0 hasta el 255. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo el tiny int tiene un byte, o sea, 8 bits de almacenamiento, y va desde el 0 hasta el 255. O sea, 2 a la 8 es 256, menos 1, 255, 0 a 255. O sea, 256 posibles combinaciones. Yo puedo almacenar de 0 hasta 255 de tiny, sin dígito, sin mejor dicho, signo. Small ocupa el doble, 2 bytes. Y acuérdate, no son los 16 bytes que se utilizan. No son 16 bits que se utilizan, son 15 bits. Y el 16º bit es para el signo. Por ejemplo, acá tengo que el small int va o sea, almacena desde 0 hasta 32.767. Positivo o negativo. ¿Correcto? Desde 0 hasta 32.767, positivo o negativo. 2 a la 15 es 32.768. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué no es hasta el 768? Porque empieza el 0. Va del 0 hasta el 32.767. Y ese 32.767, ese de 0 hasta el 32.767, cada uno va con un signo. Pero el 0 no le afecta el signo. Entonces, en vez de poner 0 positivo o negativo, ¿qué hago? Le pongo un numerito menos, un dígito más mejor, en la parte negativa. Entonces, en vez de ser de 0 positivo o negativo hasta 32.767 positivo o negativo, este 0 positivo o negativo que no tiene sentido, porque el 0 es 0, no tiene signo, se lo agrego al final. Entonces, en vez de empezar en 32.767, en menos 32.767, empieza en menos 32.768. Agarren su calculador y calculen ahí la cantidad de combinaciones posibles. En el int sucede algo parecido. 2 a la 32, 2 a la 32 es más o menos como 4.000 millones. Como no uso los 32, uso 31, el 32 segundo lo utilizo para el signo. Entonces es más o menos del 0 hasta 2.000 millones, 147.483.647. ¿Esto qué quiere decir? O sea, desde 0 hasta ese número, positivo o negativo. Pero nuevamente, como el 0 no tiene número, no tiene símbolo, entonces lo que hago es, le agrego un hito más en la parte negativa. Y lo mismo pasa con el big int, pero en este caso ya no estamos hablando de miles de millones, estamos hablando de trillones. 9.223.372 billones 36.854.775.808. ¿Correcto? Combinaciones posibles. Es un montón. ¿Ya? Pero va a ir en positivo o negativo. Y nuevamente, la parte, como el 0 no va con signo, la parte izquierda va a ganar un número, un dígito más. ¿Bien? Entonces, esos son los dígitos, los numéricos enteros. Y los numéricos decimales exactos, no va a tomar los numéricos decimales exactos. Los exactos, el que mejor me cuadra es el decimal. El decimal, bien, es un numérico decimal exacto. Ahora, ¿qué quiere decir exacto? Donde yo voy a definir la cantidad cuando defino el tipo de dato, defino el tipo de dato, defino el tipo de dato decimal, y la cantidad de dígitos en total, y de esos dígitos, cuántos van a ser decimales. Y la resta va a ser la cantidad de enteros. ¿Bien? Entonces, por eso se llaman decimales exactos, porque yo digo cuántos decimales exactamente va a tener este numérico decimal. Nuevamente, o mejor dicho, a continuación, vamos a ver los tipos de datos. Estos tipos de datos, de texto, pueden ser de dos tipos, ANSI y Unicode. Los tipos de datos ANSI tienen la capacidad, por ejemplo, de devolver, de almacenar cada dígito en un bit. O sea, cada dígito lo almacenan en un byte, no en un bit. Cada dígito, cada carácter lo almacenan en un byte. O sea, es un byte por cada carácter, como dice. Y los tipos de texto Unicode almacenan cada carácter en 2 bytes.
Entonces, el tipo de texto Unicode no va, el tipo de texto Unicode, por ejemplo, va a ser la mitad, va a ocupar cada carácter que ocupa el doble. Ahora, vamos a ver un ratito más el tema del almacenamiento cuando veamos el código. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que vamos a entender, que tenemos que entender ahora, es que el largo máximo que tiene, el largo máximo, por ejemplo, que tiene la cadena de texto, el tipo de dato char o varchar, por ejemplo, es 8000. El tipo de dato char o varchar es un tipo de dato ANSI, o sea, que tiene el alfabeto ASCII, que vamos a explicar un ratito más qué es. Este tipo de dato ASCII, ocupa un byte por cada carácter. Ahora, y el largo máximo de los caracteres char o varchar es de 8000. ¿Por qué? Porque la página de datos en SQL Server ocupa 8192 bytes. Y de esos 8192 bytes que está ocupando, ¿ya? Hay una parte que va a ocupar para la cabecera de la página de datos. Y ese tipo de dato, o sea, y ese tamaño máximo que puede tener cualquier tipo de dato en SQL Server, que va dentro de una página de datos, máximo puede tener 8000 bytes. Por eso el largo máximo del tipo de dato char o varchar es 8000. 8000 por un byte es 8000 bytes, que es menor a la cantidad, o mejor dicho, la cantidad máxima de bytes, de bits, perdón, que puede, perdón, de bytes, no de bits, que puede almacenar esta página de datos. Una página de datos de SQL Server ocupa 8192 bytes y máximo puede almacenar 8000 bytes. Entonces, por eso los tipos de datos de SQL Server, ninguno va a pasar los 8000 bytes o los 8K, ¿correcto? Ninguno. Y cuando hablamos del varchar max, por ejemplo, que es un tipo de dato que almacena hasta 2 gigas de texto, ese tipo de dato es un tipo de dato fuera de página, no va dentro de la página. ¿Listo? En el thumbnail, en la miniatura del video, de este video, probablemente van a ver que yo puse una página de datos. Esta página de datos es justamente el lugar donde se almacena justamente toda la data en SQL Server. Las tablas están llenas de páginas de datos. No he puesto la ilustración para hacerlo más rápido por el texto, porque tenemos código, mejor dicho. Pero, nuevamente, cualquier cosa que vaya en un tipo de dato en SQL Server tiene que ir dentro de una página de datos, salvo que sea un tipo de dato fuera de página, como son los varchar max, por ejemplo, los varchar max. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ANSI y Unicode? ANSI es un tipo de dato que tiene un alfabeto más limitado. Y Unicode tiene un alfabeto que es mucho más amplio, son 2 bytes por cada carácter. Entonces, vamos a la diferencia. Si yo, por ejemplo, tengo, vamos a ver, guardo este tipo de dato, se llama Alan Ferrandis, ¿ya? Hay 14 caracteres, creo, ¿no? Si lo guardo en mi escritorio, vamos a ver, lo guardo en mi escritorio, y lo guardo como archivo. ¿Cuánto ocupará? Vamos a ver. Ocupará ocupa 14 bytes. ¿Por qué? Porque de los 14 bytes es un byte por cada carácter. Estoy usando el alfabeto ASCII o ANSI. ¿Cuál es la diferencia entre ASCII y ANSI? ASCII es American Standard Code for Information Interchange. Es el alfabeto. Y el ANSI es el instituto que los regula o que crea el estándar. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, está interesante, no hay ningún problema. Pero, ¿qué voy a hacer, por ejemplo, o qué podría hacer si de repente yo voy a ver, vamos a ver. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si voy a irme a Google China? Google.cn. Google.cn. No hay Google en China en realidad, Google Hong Kong. Ya está. Entonces voy a almacenar esto, algo. Esto que está acá, no sé si. Google China. Ya, esto que está acá. No sé qué dice acá, pero hay algo, ¿no? Acá. Está. Muy bien, ok. Almacenas este texto en chino. Pero vamos a ver qué es lo que va. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a almacenar acá. Este texto en chino. ¿Listo? Hay, no sé cuánto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 caracteres, ¿no? Voy a guardarlos. Estos caracteres en chino. ¿Listo? Voy a guardarlos. Ya está, los guardé. Voy a guardar otro archivo por si acaso. Vamos a ver si me vea
tema. Archivo 2. Archivo 2, voy a guardar ese otro carácter. Ya está, por si acaso 2, otro guardado 2. Ahora vamos a ver cuánto ocupará. Ocupa 24 bytes. Ahora, ¿por qué 24 bytes? Tenía 8 caracteres, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque ya no está usando, o sea, a ver, nuevamente, no está usando un byte por cada carácter. En este caso está usando como, si son, ¿cuántos son? 8 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Correcto? No está usando un byte por carácter, está usando hasta, ¿cuánto? 3 bytes por cada carácter. Vamos a ver si es cierto para poder... 1, 2... Está, muy bien. 10 caracteres, vamos a hacer la segunda prueba. 10 caracteres. ¿Cuánto ocupará? Vamos a ver cuánto ocupa exactamente. 30 bytes. Entonces, más o menos estoy dando 3 bytes por cada carácter. ¿Cierto? Ahora, hay algo especial acá. O sea, hay algo... O sea, ya no está almacenando un byte, está almacenando 3 bytes por cada carácter. ¿Ya? Y fíjate, por ejemplo, la codificación. ¿Ya? La codificación ya no es ASCII, ahora es Unicode, es una codificación que utiliza más de un byte por cada carácter. En este caso usando 3 bytes por cada carácter. ¿Bien? Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia con esto? ¿Qué es lo que...? O sea, cuando tú almacenas, el alfabeto ASCII solamente tiene un soporte muy limitado para caracteres en español y en inglés y un soporte extendido para español. Cuando tú haces, por ejemplo, uso de caracteres en chino, caracteres en cirílicos, caracteres en otros lenguajes, necesitas un alfabeto más grande, porque el alfabeto ASCII no soporta esos caracteres. Entonces ya pasas a usar alfabeto Unicode. Cualquiera de las versiones de Unicode, la de 2 bytes, la de 3 bytes por cada carácter. ¿Estamos, chicos? Entonces, esto explica básicamente lo que voy a poner acá. El primer texto ocupaba, mejor dicho, utilizaba el alfabeto ASCII. ¿El alfabeto ASCII qué es? Fue el primer conjunto de caracteres utilizado entre computadoras e Internet. Significa American Standard Code for Information Interchange. Es un conjunto de caracteres de 7 bits, 8 bits en su versión extendida, que contiene 128 caracteres en la versión básica, la versión extendida son 128 más. Ya, contiene los números 0 a 9, letras mayúsculas, minúsculas en inglés, de la A a la Z, y algunos caracteres especiales en inglés. ¿Correcto? Esa es la tabla ASCII. ¿Alguien se acuerda, por ejemplo, el alt64, que es? El arroba. Ahí está. El alt64 es el arroba. ¿Listo? ¿Recuerda alguien que era el alt61? Era el igual. Acá está, alt61. ¿Listo? Son caracteres en inglés. Ahora, en español también soporta, sí, en la versión extendida de ASCII. Por ejemplo, ¿recuerdas el alt164 que era la ñ? Ahí está. Entonces, ASCII soporta inglés inicialmente. Una versión extendida soporta español también. Español y otros idiomas. Entonces, pero acá yo no veo chino, yo no veo ruso, yo no veo ninguno otro de todos los idiomas que se hablan en el mundo. Entonces, ¿cómo almaceno esos idiomas que no son soportados por ASCII? Usando Unicode, ¿correcto? Unicode es una estándar de tecnología de información para la codificación, representación y manejo de texto en muchos idiomas. Hay un consorcio que se llama el consorcio Unicode. Ya, el más usado es UTF-8, ¿correcto? Es de 8 bits, ¿listo? O un byte por cada carácter. Y casi toda la World Wide Web utiliza UTF-8. Ya, ahora, un byte para los primeros 128 puntos de código y hasta 4 bytes para otros caracteres extendidos. ¿Listo? Ahora, Unicode tiene, hasta un tiempo tenía 65.000 caracteres, ya ha pasado mucho más, y por eso ya no usa solamente 2 bits, 2 bytes por cada carácter, sino hasta 3 bytes por cada carácter, como hemos visto a su momento. ¿Correcto? Entonces, si tú quieres almacenar caracteres en inglés-español, utilizas ASCII. Si tú quieres almacenar caracteres en inglés, en otros idiomas que no sean inglés y español, oye, tienes que ir por Unicode, de lo contrario, no vas a poder almacenar esos caracteres. ¿Listo? Lo mismo ocurre con, esta es una tabla Unicode, es muy extenso, obviamente, no puedo poner toda. ¿Ya? Ahora, y acá justamente viene lo que inicié hablando. O sea, la gran diferencia entre ASCII y Unicode es que ASCII o ANSI, los tipos de datos ANSI utilizan un alfabeto
de 1 byte por cada carácter. Y Unicode utiliza en esta versión 2 bytes por cada carácter. ¿Correcto? Máximo ANSI, los tipos de data texto ANSI tienen 8000 caracteres de límite. Y Unicode 4000. ¿Por qué 4000? Porque la mitad de 8000 es 4000, o sea, utiliza el doble por cada carácter. Estos tipos de datos de tipo Unicode tienen una N adelante. Esa N viene de National Char o National Varchar. ¿Correcto? Viene de National Varchar o National Char. Y es una señal que están usando tipos de datos Unicode. Bien, entonces, y vamos a ver, por ejemplo, tipo de datos fechas. Antiguamente se utilizaban los tipos de datos de fecha corta y fecha larga, small daytime o daytime. Fíjate cuáles son los límites, no los límites, sino cuáles son las precisiones que tiene. Por ejemplo, small daytime utilizaba precisión de minuto, de minuto. Y viva desde el 1 de enero de 1900 hasta el año 2079, estamos acercando, no estamos muy lejos tampoco. Y una capacidad de 4 bytes, 2 para fecha, 2 para la hora. 2 bytes para fecha, 2 bytes para la hora. Y el daytime primero tiene una precisión de 3.33 milisegundos. No tiene una precisión de milisegundo. Pero es una fecha junto con una hora, que va desde el 1 de enero de 1753 hasta el 31 de diciembre de 1999. Y una capacidad de 8 bytes, 4 bytes para la fecha y 4 bytes para la hora. Pero acuérdate, la precisión del milisegundo es de 3.33 milisegundos. Tan exacto no es. ¿Ya? Por eso tenemos tipos de datos que son más específicos y mayor capacidad. El tipo de dato byte, que tiene una capacidad de 3 bytes. El tipo de dato, date, que tiene una capacidad de 3 bytes, y esa capacidad de 3 bytes almacena del año 0 hasta el año 9999, más que suficiente, con 3 bytes. Y el tipo de dato time, que almacena, que ocupa 5 bytes, y almacena hasta con 7 decimales en milisegundos. Un montón. Esto va de el momento 0 del día hasta el momento 23:59 con 7 decimales 9. Es bastante. Ok, vamos a ver código, ahora sí, ¿cuánto vamos? Vamos 30 minutos, vamos a ver código rápidamente, para poder ver cómo funcionan estos tipos de datos. Bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, que acá, en este caso, voy a poner un poquito más grande, un poquito más grande nada más. Ya está. Por ejemplo, TinyInt va desde 0 hasta 255. Por ejemplo, esta asignación es correcta. Estoy declarando una variable. La variable se declara con arroba y el nombre de la variable. Estoy declarando y estoy asignando. Declarar es como que poner una caja del tamaño que necesito. Y asignar es poner el contenido en la caja. El siguiente error genera un error de desbordamiento. El siguiente ejemplo genera un error de desbordamiento. ¿Por qué? Porque TinyInt no soporta negativos. Es un entero sin signo. Small int. Esto acá habla sobre las variables. Mira acá. Acá voy a usar el de tipo dato small int, que tiene un largo de 2 bytes o sea, tiene 2 bytes de largo o de capacidad. O sea, va desde 0 hasta 0 hasta 32.767 positivo o negativo. Y en el negativo tiene un hito más. Recuerdan que hablamos en un momento de eso. Por ejemplo, acá, este ejemplo es correcto, porque sí soporta 32.717. Este ejemplo es correcto, porque sí soporta menos 32.718. Y este ejemplo es incorrecto, porque ahí genera un error de desbordamiento. Es como que tú declaras una caja para 10 kilos, ya, una caja, no sé, pues para algo que tiene 1 metro cúbico, y pones algo que tiene 1.10 metros cúbicos. No alcanza, se desborda. Lo mismo pasa con el tipo de dato. El tipo de dato es como una caja. Imagínate que para llevar una pelota de fútbol, tienes una caja que tiene 1 metro cúbico. Y bueno, la pelota de fútbol no tiene más de 20 centímetros. De diámetro total, 20 centímetros. No necesitas 1 metro cúbico. Entonces, eso es el equivalente a usar mal los tipos de datos. Mira acá. Por ejemplo, el tipo de dato int va desde menos 1.000 millones hasta más 2.000 millones. ¿Qué estoy haciendo acá? Esto es más o menos 2 millones. Vamos a ver, es 29 millones más o menos. No pasa nada. Soporta. Acá es unos 80 millones. Vamos a ver. Sí, soporta, ningún problema. 6.000 millones, ojo.
y llega hasta 2.000 millones, 6.000 millones. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Error de desbordamiento. Arithmetic overflow. ¿Por qué? Porque no soporta. Si quiero tener la cantidad de la gente, la cantidad de la población mundial, 6.000, bueno, 7.000 millones ya. ¿Cómo hago? Bueno, tienes que usar el big int. Acá, por ejemplo, estoy declarando, a ver, ¿cuánto es acá? 1.000, 1.000.000, es 1.000 millones, billones, y acá es como que menos 5 trillones. ¿Aguanta? Sí aguanta, ¿por qué? Porque tiene hasta menos 9.000, hasta menos 9 trillones. 9 trillones, hasta menos 9 trillones, y aquí estoy mencionando menos 5 trillones. Soporta sin problemas. Facilito. Y acá, no sé cuánto es, acá es un montón. Aritmética overflow. Acá cuando vamos a ver cuánto es. 1, 2, 3, 1, 2, 3 billones, 1, 2, 3, 1, 2, 3 billones, 1, 2, 3, 1, 2, 3 trillones, 1, 2, 3, 1, 2, 3 cuatrillones, 1, 2, 3, 1, 2, 3 quintillones. 554 quintillones, es un montón, es bien grande. No soporta, no soporta este tipo de datos. ¿Cómo lo puedes almacenar? Almacenar como char, porque va a ser bien difícil que pueda hacer números tan grandes. ¿Listo? A ver. Veamos numéricos decimales exactos. Ahora, ese numérico decimal exacto, ¿qué quiere decir? Es un numérico que tiene la capacidad de tener decimales exactos, como su nombre lo dice. Y eso es muy importante. Los tipos de datos float y real tienen cierto sesgo en cuanto hacen cálculos. El decimal no tiene ese sesgo, no tiene ese error, mejor dicho. Ese margen de error. Ya, por ejemplo, acá, ¿qué estoy declarando? Este tipo de dato decimal tiene dos parámetros. Tiene parámetro, por ejemplo, tiene dos parámetros, precisión y escala. La precisión es la cantidad total de dígitos y la escala es la cantidad de decimales. Precisión y escala. Por ejemplo, si esta es la cantidad que almacena en base a la precisión, a la cantidad de dígitos. Por ejemplo, estoy declarando acá un decimal de 5,2, o sea, un decimal que tiene 5 dígitos total, de los cuales 2 son decimales y 3 son enteros. Entonces acá aguanta, sí, soporta perfectamente. Acá soporta, miren acá, 5 dígitos, de los cuales uno es decimal y el otro, y 4 son enteros. Y acá estoy teniendo 2 decimales, no un decimal, 2 decimales y 3 enteros. El entero son 4 enteros, y estoy pasando el 3, soporta. Pero estoy pasándole 2 decimales, cuando soporta un decimal. ¿Error? No, porque los decimales están sujetos son sensibles a redondeo, o sea, pueden redondearse. Debe poner 55, pongo 6, se redondea a 6. Vamos a ver acá, ¿qué quiere decir esto? Decimal de 8,2, 8 dígitos de los cuales 2 son decimales y 6 son enteros. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a ver. ¿Tengo 6 enteros? Sí, 6 enteros. ¿Y tengo 2 decimales? No, tengo 5 decimales. Acuérdate que están sujetos a redondeo. ¿Listo? No hay ningún problema. Ahora, y acá tengo un decimal de 5,2. 5 dígitos, de los cuales 2 son decimales y 3 son enteros. Y acá tengo 4 enteros. Error de desbordamiento, ¿por qué? Porque no puedo redondear los enteros. Hay un error de desbordamiento. ¿Listo? Y acá vamos a hablar sobre los tipos de datos ANSI o ASCII y Unicode. ¿Correcto? Por ejemplo, vamos a ver. De los tipos de datos de ASCII y Unicode, acá vamos a ver, por ejemplo, un tipo de dato char. Char o character, cualquiera de los dos. Y cuando no declaro un largo máximo, el largo por defecto es 1. Entonces, mira acá. DataLength me saca el tamaño en bytes de la variable que estoy utilizando. ¿Ya? Y este bar estoy mostrando la variable. Fíjate, tengo máximo un carácter y acá le estoy pasando 3 caracteres. ¿Qué va a pasar? Va a pasar algo. Y ese algo es que se trunca el texto, se trunca el valor. El ABC que estoy guardando no se guarda completamente, solamente se guarda la A. ¿Por qué? Porque la A es lo único que alcanza en un carácter. Porque ahí el no declararle el largo máximo hace que se vuelva de un char de un carácter. ¿Correcto? Ojo, estoy usando caracteres de largo fijo, texto de largo fijo, de tipo ANSI, un byte por cada carácter de largo fijo. Vamos a ver. Acá, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? Estoy declarando un char de 3 y estoy poniendo una cadena de 2 caracteres. ¿Qué va a pasar? Bueno,
no va a haber un aritmético overflow, no va a haber nada, no va a haber, ¿por qué? Porque tengo 3 de tamaño y tengo una cadena de 2. Va a soportar, sí, pero ¿cuántos bytes va a tomar? O sea, ¿cuántos bytes va a utilizar? Fíjate, 3. Porque no importa, cuando es una cadena de largo fijo, no importa qué le pongas, siempre va a pesar, va a tomar como tamaño la cantidad máxima de caracteres declarada, en este caso 3 bytes, es un char de 3. Ven acá, por ejemplo, es un char de 800 acá, y le estoy poniendo vacío. El valor, la cadena va a estar vacía, pero va a ocupar 800 bytes. ¿Por qué? Porque le estoy declarando 800 de largo máximo. Es una cadena de largo fijo, no toma en cuenta el contenido, toma en cuenta el largo máximo. Y acá, por ejemplo, ¿qué estoy utilizando? Estoy utilizando el mismo carácter, pero un carácter 800, un char 800. Carácter también se puede poner, por si acaso, carácter o carácter, se dice, se pronuncia. ¿Cuál es el tamaño en bytes? No me importa lo que tenga acá, tiene 800 bytes. Pero ¿cuál es el largo? El largo es un poco raro, porque el largo en realidad, ¿qué denota? Denota que esta es una cadena, 10 caracteres, 10 caracteres. Y fíjate, solamente está truncando los caracteres. Para sacar el largo, no el tamaño en bytes, el largo, trunca los caracteres antes, en blanco, antes de la cadena. Y lo que hace que es, solamente toma a partir de la cadena hasta el final. ¿Listo? Por eso el largo en bytes es de 11. Porque trunca los caracteres que están adelante de la cadena, que no sirven en realidad. Muy bien. Ahora, por ejemplo, acá, este es un carácter de ¿cuánto? Como no tiene largo, es de 1. Oye, y te estoy poniendo, por ejemplo, acá un texto de 10 caracteres en blanco, una A y 10 caracteres en blanco. ¿Qué va a ocurrir? El valor va a ser un espacio en blanco, ¿ya? Y el tamaño en bytes, el largo de la cadena 0, porque acá una cadena vacía, el largo de la cadena 0, y el tamaño en bytes es 1, porque el largo máximo es 1, que estoy declarando. O no lo he declarado, por efecto toma el 1. Vamos a hablar de las cadenas de largo variable. De las cadenas de largo variable, por ejemplo, acá tenemos un varchar. Las cadenas de largo variable de tipo ASCII es un byte por cada carácter. Veamos acá. ¿Qué sucede acá? El tamaño en bytes, ¿cuál es? Está tomando toda la cadena, incluso los espacios antes de espacios en blanco al principio, está tomándolos. Ya, el tamaño en bytes es 21. ¿Por qué? Porque esos espacios en blanco también ocupan espacio. Pero sin embargo, cuando pongo el largo de la cadena, solo me pone 11. A partir, el largo de la cadena me trunca los caracteres antes de la cadena. ¿Listo? Y el varchar de 100, el 100 es máximo, pero no toma, el tamaño lo toma de lo que contiene realmente en bytes. Acá caracteres en blanco, una A y caracteres en blanco, 10 caracteres en blanco, o sea, 21. 10 más 1 a 10, 21. ¿Bien? Acá, ¿cómo sería? Alan Ferrandis Langley es una cadena que tiene más de 20 caracteres, pero estoy declarando 20. Entonces, ¿cuánto será de largo? El largo será 20, porque no soporta más, y el tamaño en bytes 20. ¿Bien? Es el varchar, es un tipo de dato cuyo tamaño se adecua, se obtiene en base a lo que contiene la cadena. Ahora, ¿cuándo debo usar un char? Si el varchar es bastante más eficiente. ¿Cuándo debo usar un char y no un varchar? Cuando los tipos de datos o los valores que vas a almacenar tienen un largo fijo que no va a cambiar, ponle un char. Por ejemplo, oye, pero podría poner un varchar por si acaso, sí. Pero internamente los varchar van a usar un puntero de 2 bytes adicionales. ¿Por qué? Porque para poder delimitar dónde termina esa cadena variable. Entonces, internamente, cuando usas un varchar, le estás agregando 2 bytes adicionales. Y no tenías que hacerlo, porque el género, por ejemplo, es masculino o femenino, y no haría más en realidad. Entonces, ¿qué tendrías que hacer ahí? Asígnale un carácter de largo fijo. Para el DNI, por ejemplo, el DNI no va a cambiar. DNI, por ejemplo, que es 8 caracteres, ponle un tipo de dato char de 8. Punto. No le puedes un varchar, porque el DNI siempre es 8. No importa que sea, siempre va a ser 8. ¿Qué más? Fíjate, acá, el DNI, hablo. El DNI es mucho mejor que sea de 8 caracteres fijo, para que no tenga ese puntero de 2 bytes que siempre se utiliza en SQL Server. Y vamos a hablar de texto Unicode. Texto Unicode es texto que ocupa 2 bytes por cada carácter. La N es el national. Fíjate, acá es una cadena de largo fijo de 20 caracteres. 20 por 2, 40. 40 bytes. Y largo de cadena 5. Lo que he metido acá.
pero el tamaño es 20 por 2, porque estoy hablando de un national character, o un Unicode. ¿Bien? Acá, ¿cómo sería? Acá es un carácter en chino, creo que es en chino. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. 7 creo, ¿no? Entonces, fíjate qué sería. Pero el largo máximo el largo máximo fijo es 20 por 2, 40. Tamaño byte 40. Pero el largo de cadena es 7. Y fíjate que me lo relaciona correctamente. ¿Qué pasa si hago esto? Le quito la n adelante. Fíjate que lo reemplaza por unos símbolos de interrogación, signos de interrogación. ¿Por qué? La n adelante de los textos Unicode es importante y necesaria, porque si no, lo va a tratar como algo distinto a Unicode. Cuando le pones la n adelante, ese tipo de dato va a ser tratado como Unicode. Acá no lo traté como Unicode y fíjate que es lo que pasa. Imagínate que tú tengas eso en una aplicación, sería suicidio. Entonces pon la n adelante del tipo de dato Unicode. No es opcional, es obligatorio para poder tratar lo que está dentro como Unicode. Acá, por ejemplo, tipo de dato variable. 2 bytes por cada carácter. ABCDF. O sea, 5 caracteres por 2 sería 10. Perdón, ABCDF son 6. Por 2, 12. Y largo de la cadena, 6. ¿Listo? Es National Varchar. Largo variable, tipo Unicode. Y hablamos de tipo de dato fecha. Por ejemplo, acá algo muy importante que es. Fíjate. Acá estoy declarando esta variable de tipo small day time. Fíjate que la precisión es en base a minuto. Era 9:23,55, ¿cierto? Ya no es 9:23, ahora es 9:24. Por la precisión que es de minuto. Y ocupa 4 bytes, este small day time. 2 bytes por cada 2 bytes para la fecha, 2 bytes para la hora. Y acá, por ejemplo, oye, quiero crear en 1821, pero no era a partir de 1900, más o menos. Error. ¿Por qué? Porque el tipo de dato Small Daytime es a partir de 1900, no de 1821. Entonces, te borra. ¿Cómo puedo hacer ahí para almacenar 1821? Daytime. ¿Listo? Ahí está. Ahora sí, almaceno con Daytime. Y ahora sí. ¿Listo? Pero fíjate algo. Cuando yo tenía 592 milisegundos, me almacenó 593. Hay un problema. La precisión en el daytime no es de milisegundos, es de 3.33 milisegundos. Entonces, va a haber ratos en que va a redondearla al milisegundo más cercano. Oye, 1492 no lo soporta. ¿Por qué? Porque es a partir de 1753, como te digo acá. Entonces, ¿cómo hace para almacenar la descubrimiento de América? Lo que tienes que hacer, ¿qué es? Es utilizar un tipo de dato date. Ahora, hay algo que siempre lo comento a mis alumnos. ¿Qué es lo que hago acá? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Por qué almaceno la fecha en ese formato? O sea, año 4 dígitos, mes, días, con una T, y la hora en formato 24 horas. Eso se llama el estándar ISO 8601. Si ustedes quieren evitar problemas con el formato de cada país, de cada lenguaje, usen el formato ISO 8601. Creo que lo tengo por acá, si no, no lo tengo por acá. ISO 8601. Ese formato, ahí está. Me está olvidando, eso es súper importante. En el ejemplo anterior se está utilizando el formato universal de fecha ISO 8601, que es un formato estándar de representación de fecha junto con la hora en la forma de, así, año, mes, día, una T, hora, minutos, segundos y milisegundos. Hay una T que separa. Es estándar, no importa cuál es media año, día, mes, año, no importa. Es estándar, utilícenlo porque es estándar, es un estándar, mejor dicho, para poder almacenar fechas y horas. ¿Bien? Vamos a ver. Si quieres almacenar 1492, oye, perdón, vamos a ver acá. Si quieres almacenar 1492, ¿qué deberías hacer? No me alcanza el date. No me alcanza el daytime. Entonces debería usar date más adelante, ¿no? Ahora, por ejemplo, fíjate qué estoy haciendo acá. Voy a almacenar el 31 de mayo del 2011 a las 23:59 con 999 milisegundos.
Y fíjate que lo que sucede. Es 31 de mayo a las 23:59 con 59 segundos con 999 milisegundos. Y me lo convierto en 1 de junio. ¿Por qué? Porque la precisión del daytime no es de tipos, no, o sea, no es de milisegundos, es de 3.33 milisegundos. Entonces, ese 999 se redondeó al siguiente día. Y el siguiente día ya es junio, y es otro mes, y podría ser otro año incluso. ¿Bien? Entonces, acá, por ejemplo, cuando le pongo el 998 en milisegundos, me lo redondea a 997. O sea, hay cierto truquito o precisión inexacta que tiene este daytime. Hay que tener bastante cuidado. Ahora, el tipo date, por ejemplo, fíjate acá. Yo quiero que esté pasando fecha y hora en formato ISO 8601. Recuerda que el tipo date almacena desde el año 0 hasta el año 9999. Y mira qué pasa acá. ¿Qué está sucediendo ahí? Me está cortando la hora y solamente me almacena la fecha, porque el tipo date no le interesa la hora, omite la hora y solamente me almacena la fecha. Y ocupa 3 bytes. ¿Listo? Y el tipo time, por ejemplo, mira acá. Acá le paso la fecha con la hora. 5 bytes por cada variable de tipo time. Y fíjate, me trunca la hora, me trunca la fecha y solamente me almacena la hora. ¿Se entiende? Solamente la hora nada más. Con la precisión de los 7 dígitos en milisegundos. Milisegundos. O sea, es bastante preciso. ¿Bien, chicos? Y acá, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo menos de 7 dígitos decimales en milisegundo? No pasa nada, lo demás me lo rellena con 0. Bien, el tipo dato time. Es lo mejor usar date y time de manera separada. Correcto, chicos, entonces, hasta acá quedamos hemos visto algunos principios básicos de ingeniería de software. Ya, hemos visto que, acuérdense una cosa, un ejemplo, una parte muy importante que les dije. La página de datos de SQL Server, una página de datos de SQL Server, siempre va a tener, ¿cuánto? Va a tener 8 kilobytes. Entonces, cualquier cosa que ustedes utilicen en SQL Server va a tener que entrar dentro de esos 8 kilobytes. Por eso, el tamaño máximo que tú tienes en una variable, el tamaño máximo que tienes, por ejemplo, en un tipo de dato en SQL Server, va a ser siempre menor a 8K. Salvo que sea un tipo de dato fuera de página, como los varchar max, que se almacenan, como su nombre dice, fuera de página. ¿Listo? Todo el resto del tipo de datos van a ser máximo 8 kilobytes, menores a 8 kilobytes. En el caso de los varchar, de los char varchar, por ejemplo, son 8000 bytes. O de los nvarchar o char, son 4000 bytes. Por 2, 8000 bytes, que es el máximo que puede almacenar, porque ese es el tamaño de la página de datos en SQL Server. En otro momento vamos a ver el tema de Index Allocation Map y la parte de arquitectura de SQL Server. ¿Listo, chicos? Conmigo eso sería todo, hemos llegado a los 54 minutos y nos vemos en una siguiente oportunidad aquí en Saturdays of Data Science. ¿Listo? Como siempre, todos los sábados. Eso es todo y nos vemos. Chao, chao.